cual vamos a referirnos al tema denominado la ciudad como objeto de estudio complejo. En esta clase vamos a intentar hacer una suerte de síntesis, ¿sí?, de varios temas que hemos visto hasta aquí en la materia y que van a integrar los contenidos del primer examen parcial, ¿sí? A lo largo de este conversatorio vamos a referirnos a la definición de ciudad, a la función de la ciudad, a los actores que conforman la estructura de gobernanza de los espacios urbanos y finalmente a la evolución histórica de la ciudad, desde los orígenes de los núcleos urbanos hasta la actualidad, ¿sí? Y como les dije, la idea de esta clase es que actúe como una suerte de síntesis de los distintos puntos que vamos a abordar en el examen. La metodología que vamos a aplicar es similar a la que veníamos aplicando hasta aquí, de modo que lo que voy a hacer primero es exponer una suerte de resumen, ¿sí?, de los tres primeros puntos a abordar, es decir, la definición de ciudad, función de la ciudad y los actores de la ciudad. Luego vamos a abrir un espacio de debate, de discusión, donde ustedes van a poder hacer preguntas. Y finalmente nos referiremos entonces a la ciudad como forma de organización social a lo largo de la historia. Bien, vamos a compartir entonces las filminas del día de la fecha. Y respecto a la definición de ciudad, lo que podemos decir es que hay tantas definiciones de ciudad como investigadores consustanciados con el estudio de las problemáticas urbanas. De forma tal que cada investigador, digamos, le da a su visión de ciudad una impronta particular en función de sus áreas de investigación. De este modo podemos encontrar definiciones de ciudad que hacen hincapié en su dimensión económica, es decir, en la idea de la ciudad como un mercado que acerca consumidores y productores. Un espacio que tiene ciertas particularidades específicas y que permite el desarrollo de la actividad industrial, comercial y de servicios a gran escala. El hecho de que haya muchas personas concentradas en un espacio limitado facilita la conformación de un mercado y permite que las empresas, fundamentalmente de origen industrial, puedan desarrollar lo que se conoce como las economías de escala, es decir, producir una cantidad importante de un determinado bien a costos cada vez más bajos. También están los investigadores que hacen hincapié en la dimensión social de la ciudad, es decir, consideran a la ciudad como un espacio privilegiado para el desarrollo de relaciones sociales, para el desarrollo de vínculos entre los individuos. Aquí podríamos reconocer, por ejemplo, la figura de Emile Durkheim, ¿sí?, que define a la ciudad como un espacio densamente complejo, espacio densamente poblado, perdón, que facilita, diríamos, la interacción social y que permite el establecimiento de la división social del trabajo, ¿sí? Es decir, el establecimiento de procesos que permiten la especialización productiva, digamos, de los agentes y de los individuos. En tercer término tenemos las definiciones de ciudad que hacen hincapié en su dimensión política, es decir, en la idea de ciudad como una forma de organización jurídico-administrativa particular, ¿sí? Recordemos que las ciudades tienen la facultad de dictar normas, ¿sí?, leyes que regulan su funcionamiento. Y en este grupo de definiciones podríamos encontrar, por ejemplo, las que planteaba Max Weber respecto a la dimensión política de la ciudad. Y por último tenemos las definiciones de ciudad que hacen hincapié en la dimensión morfológica, es decir, en las particularidades respecto al paisaje que tiene la ciudad, por ser un espacio socialmente construido, como diría Henry Lefebvre, ¿no? Un espacio que crece y se desarrolla a partir de la mano del hombre y se diferencia del paisaje natural
que no tiene ningún tipo de incidencia por parte de la humanidad, ¿no? Bien, entonces podríamos decir que el análisis de la ciudad, ¿sí?, se hace desde tres sentidos clásicos del término, ¿sí? El sentido urbs, que es un sentido, si se quiere, material, físico, y esta perspectiva es la que desarrollan, por ejemplo, los urbanistas sobre la ciudad, o los arquitectos, los ingenieros. Está el análisis de la ciudad que se hace desde una perspectiva civitas, que destaca el sentido orgánico, económico, social de la ciudad, y aquí podríamos considerar la mirada de los sociólogos, de los economistas, de los politólogos, y finalmente la mirada polis, ¿sí?, sobre la ciudad, que destaca fundamentalmente en sentido administrativo, es decir, la idea de este espacio que establece sus propias normas y pautas de funcionamiento. Pero, digamos, como hemos visto a lo largo de la materia, ¿sí?, estas tres dimensiones están profundamente intrincadas entre sí, o sea, se relacionan mutuamente y se condicionan, por lo cual el estudio de la ciudad, ¿sí?, necesariamente requiere de abordajes integrales, es decir, de abordajes que tengan en cuenta todas estas dimensiones económica, social, política, cultural, urbanística que tienen los núcleos urbanos. Bien. En lo que respecta a la función de la ciudad, ¿sí?, podemos decir que la función es esencialmente la actividad económica principal que desarrolla esa ciudad. Y esa actividad principal surge, como bien decía Marx, de un lento proceso de especialización, ¿sí?, que se va gestando en las ciudades a lo largo del tiempo. Y que determina la existencia de una suerte de división internacional del trabajo entre las ciudades. Max Weber fue el que más le ha dedicado, digamos, el estudio de esta cuestión, y establece la existencia de 7 tipos de ciudades diferentes, ¿sí? Las ciudades militares, las ciudades comerciales, las ciudades industriales, las ciudades culturales y de servicios, las ciudades turísticas, las político-administrativas y finalmente las ciudades dormitorio. La ciudad militar es aquella que se encuentra situada en cercanías de una base militar, están radicadas en lugares considerados estratégicos para la defensa nacional, ¿no? Generalmente frentes fluviales, o zonas de montaña que tienen pasos hacia países vecinos. Y un ejemplo, diríamos, de una ciudad con un tinte militar sería, por ejemplo, la ciudad de Punta Alta, ¿no?, que tiene en sus inmediaciones a la base naval Puerto Belgrano. Luego tenemos las ciudades comerciales, que se caracterizan por ser centros de transbordo, ¿sí?, de mercaderías para una amplia zona regional, ¿sí?, o incluso de carácter internacional. Un ejemplo de una ciudad comercial de estas características sería, por ejemplo, Bahía Blanca, ¿no?, que es centro comercial y de servicios para todo el sudeste bonaerense, y simultáneamente también es un centro de transbordo de mercaderías, fundamentalmente commodities, hacia el extranjero a partir de su puerto, ¿no? En tercer término tenemos las ciudades industriales, ¿sí?, que se caracterizan por, digamos, gestar, digamos, este tipo de actividades, porque suelen ser nodos energéticos de importancia, es decir, suelen converger en esa ciudad gasoductos, ¿sí?, redes de energía eléctrica, que permiten la proliferación de este tipo de actividades. En cuarto término tenemos las funciones, la ciudad cultural y de servicios, que se caracteriza fundamentalmente por la explotación del patrimonio arquitectónico, del patrimonio histórico, con fines económicos, ¿sí? Ciudades que tienen una actividad cultural muy intensa, que desarrollan fiestas populares, ¿sí?, que utilizan estas herramientas, digamos, como estrategias de desarrollo económico.
En quinto término tenemos el caso de las ciudades turísticas, que se diferencian de las ciudades culturales y de servicios en tanto y en cuanto no tienen un patrimonio arquitectónico importante a explotar, sino que están situadas en cercanías de algún paisaje natural relevante, digamos, y eso les permite crecer y desarrollarse. Pensemos, por ejemplo, el caso de Bariloche, ¿no? Que está metido en una área geográfica muy, muy bonita y que eso le permite explotarla con fines turísticos. Luego tenemos las ciudades político-administrativas que se caracterizan por tener una vida muy intensa desde el punto de vista del accionar del sector público, si se quiere, ¿no? Generalmente son ciudades capitales de provincia, como puede ser el caso de Viedma, ¿no? Viedma es una ciudad político-administrativa por naturaleza, no tiene demasiada actividad económica más allá de la que ejerce el Estado. Y finalmente tenemos las ciudades dormitorio, que se caracterizan por no tener ningún tipo de actividad económica destacada, sino por funcionar como espacios de pernocte, es decir, como lugares en los cuales la población duerme y vive, porque tiene un costo de vida más bajo, pero se desplazan a trabajar hacia ciudades de mayor importancia, ¿sí? De mayor tamaño relativo. Un ejemplo de ciudades dormitorios sería, por ejemplo, el caso de Cabildo, diríamos, en la ciudad de Bahía Blanca, ¿sí? O de General Daniel Serri, ¿sí? Esos serían dos ejemplos de ciudades dormitorios. Bien. Luego de ver el tema de las funciones de la ciudad, nos referiremos a los actores de la ciudad, es decir, los agentes que participan de la gobernanza, de la administración de los recursos existentes en ese territorio en particular. Y aquí reconocemos tres actores fundamentales, que son el Estado, la ciudadanía y las empresas, siendo el Estado una suerte de coordinador, digamos, de las acciones que desarrollan el resto respecto al Estado, lo que podemos decir es que está conformado por distintos organismos correspondientes a distintas esferas de gobierno, nacional, provincial y local, que tienen incumbencias sobre diferentes áreas que afectan la vida en la ciudad, ¿sí? Y rara vez estos organismos correspondientes a estos tres niveles de gobierno se encuentran perfectamente coordinados, de forma tal que existen tensiones entre ellos, ¿sí? Respecto a la aplicación de determinada normativa, respecto a la incidencia que tiene que tener cada organismo en una determinada cuestión y demás. El Estado, digamos, en sus tres niveles de gobierno, se financia con los impuestos, ¿sí? Con las tasas pagados por los contribuyentes, que van a ser la ciudadanía, por un lado, y las empresas por otro. El sector público va a ser el encargado de establecer las reglas de juego que regulan la vida en la ciudad, es decir, las normas, ¿sí? Las leyes, las ordenanzas que administran los recursos existentes en ese territorio en particular. El Estado también brinda bienes y servicios a las empresas, ¿sí? y a los ciudadanos, como pueden ser el alumbrado, el barrido, la limpieza, la recolección de basura, el alcantarillado, los servicios de agua, de luz, de gas, los espacios públicos, la apertura de calles, los servicios de educación, de salud, etc. Y a veces estas prestaciones las realiza en forma directa, ¿sí? Y en otras las realiza en forma indirecta, es decir, a través de empresas privadas que son concesionarias de los servicios. Y para la prestación de tales servicios va a utilizar los fondos provenientes de los impuestos y de las tasas pagadas por la ciudadanía y las empresas, que son escasos y que tienen usos alternativos. De este modo, el sector público no va a estar en condiciones de satisfacer todas las demandas y necesidades de las empresas y de los ciudadanos, por lo que va a tener que establecer prioridades, ¿sí? Y de estas prioridades van a surgir entonces tensiones entre el poder político, burocrático y administrativo que gobierna la ciudad y los otros dos actores en la relación, en lo concerniente, a la administración de esos recursos. En algunas circunstancias también puede darse que parte del aparato burocrático del Estado resulte cooptado
por los intereses de los otros dos actores o por una parte de ellos. Y pensemos, por ejemplo, una secretaría, ¿sí?, de Economía y de Finanzas del municipio que termina siendo cooptado por una gran empresa local que logra obtener desgravaciones impositivas de importancia, ¿sí?, o logra obtener un crédito importante a una baja tasa por parte de la entidad municipal. En segundo lugar, digamos, otro de los agentes importantes en la estructura de gobernanza es las empresas, ¿sí? Y las empresas tienen en común ser poseedoras del capital. Y este grupo está conformado por firmas correspondientes a distintos rubros, ¿sí? El rubro comercial, el rubro industrial y el rubro de servicios. Las empresas no constituyen un todo homogéneo, sino que presentan intereses particulares de grupo y en determinadas circunstancias también hay tensiones entre ellas, es decir, hay tensiones hacia adentro de este grupo que hemos denominado las empresas, ¿sí? Tensiones entre las empresas comerciales y las de servicios, tensiones entre las empresas industriales y las de servicios y demás. Las empresas tienen como particularidad el hecho de fabricar bienes, prestar servicios o comercializarlos, y para realizar estas actividades contratan mano de obra, que van a ser los habitantes de la ciudad o las personas que se trasladan hacia la ciudad para poder trabajar. Las empresas se organizan a su vez a través de instituciones intermedias que desarrollan acciones de lobby frente al Estado con el propósito de obtener beneficios. Si pensemos, por ejemplo, en todas las entidades gremiales empresariales que existen en la ciudad de Bahía Blanca, ¿sí?, que cada tanto van a golpearle la puerta a distintos organismos públicos para obtener algún tipo de beneficio, como puede ser la Corporación de Comercio y la Industria, ¿sí?, la Cámara de Comercio, la Unión Industrial, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y demás. Mayoritariamente, entonces, las empresas, ¿sí?, compiten o entran en conflicto con la ciudadanía en la obtención de bienes y servicios públicos para satisfacer sus intereses. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en el caso que considerábamos recién, ¿no? Una empresa que hacía lobby para conseguir algún tipo de subsidio o de desgravación impositiva, y esos recursos que van a estar disponibles para la empresa, luego no van a estar disponibles para la ciudadanía, digamos, para que se haga vivienda social, se haga cordón cuneta, se haga alumbrado, barrido, limpiar lo que puede. Las empresas también protestan cuando consideran que sus derechos se encuentran vulnerados o están siendo afectados por terceros, generalmente por el Estado, diríamos, o en algunos casos también por la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso de que haya un piquete en la puerta de una empresa y no les permita poder comercializar su producción, ¿no? Y en algunas circunstancias puntuales, dichos intereses pueden alinearse con los de la ciudadanía y o los del Estado y establecer estrategias de acción conjunta, ¿sí?, para mejorar el hábitat y la calidad de vida en la ciudad. Pensemos, por ejemplo, el caso de empresas y ciudadanos que se ponen de acuerdo para pedir por la apertura de una calle, ¿sí? En este caso, las empresas y los ciudadanos piden que se abra una calle porque va a facilitar la comercialización de los productos que fabrica la empresa y simultáneamente también va a permitir conectar a ciertos barrios de la ciudad con el área céntrica, ¿sí? Entonces, en este caso existe un juego de suma positiva entre las empresas y los ciudadanos respecto a la demanda de esta cuestión en particular. Bien. Y en tercer término tenemos el otro actor de la gobernanza, el último actor de la gobernanza, que es la ciudadanía. ¿Sí? Y entendemos por ciudadanos a los vecinos de la ciudad y a todos aquellos que transitan, ¿sí?, o trabajan en ella. Pueden no ser ciudadanos del país que se esté considerando, pero hablamos de ciudadanía porque son sujetos de derecho, ¿sí? Por ejemplo, los migrantes, ¿sí?, que participan de la vida económica y social de una ciudad. Los ciudadanos tienen en común el hecho de no ser dueños del capital, de forma tal que pueden ser empleados, pueden ser profesionales, pueden ser cuentapropistas o incluso pueden ser desempleados. Al igual que el caso de las empresas, no constituyen un todo homogéneo
Y existen diferencias entre ellos. Y a veces estas diferencias pueden estar asociadas a la clase social, ¿sí? A un grupo, a la pertenencia a un grupo social específico, al género, y en determinadas circunstancias hay tensiones hacia adentro de la ciudadanía, ¿sí? Por diferencias políticas, por diferencias de clase, de género, etc. Al igual que el caso de las empresas, también se organizan a través de entidades intermedias para hacer lobby frente al Estado y obtener bienes y servicios. Pensemos, por ejemplo, la conformación de sociedades de fomento que piden asfalto, ¿sí? Y luminaria, por ejemplo, en el municipio. También la ciudadanía protesta cuando consideran que sus derechos se encuentran vulnerados o están siendo afectados por terceros, ¿sí? Ya sean las empresas o el Estado. Pensemos, por ejemplo, la conformación de asambleas ambientalistas en las ciudades para protestar por la contaminación ambiental desarrollada por empresas, o la conformación de movimientos sociales que luchan por el acceso a la vivienda, por el acceso al trabajo y demás. En algunas circunstancias puntuales, estos intereses pueden alinearse con los de las empresas y o los del Estado y establecer estrategias de acción conjunta para mejorar el hábitat y la calidad de vida en una ciudad. Pensemos, por ejemplo, el caso de vecinos y el Estado que transformen un terreno baldío para la construcción de una plaza. Digamos, ahí tendríamos entonces un acuerdo entre dos actores de ese trípode para desarrollar una acción conjunta. Además de considerar cómo estos tres actores interactúan entre sí, también es necesario tener en cuenta el entorno, ¿sí? O el contexto en el que se desenvuelven los actores. ¿Cuál es el contexto, por ejemplo, macroeconómico en el cual se están desenvolviendo los actores? Generalmente, si el contexto macroeconómico es favorable, digamos, hay más posibilidades que la estructura de gobernanza funcione adecuadamente. ¿Por qué? Porque el Estado va a tener más recursos provenientes de las tasas, de los impuestos, y a su vez también las empresas van a tener más recursos porque van a vender más y van a poder destinar parte de sus fondos a acciones de responsabilidad social empresaria, ¿sí? La ciudadanía también va a tener más recursos para organizarse a través de distintas instituciones y demás. En cambio, si el contexto macroeconómico es desfavorable, digamos, nos encontramos ante un problema, digamos, porque lejos de ser una situación virtuosa, es una situación que dificulta la posibilidad de ponerse de acuerdo, porque todos los actores tienen menos recursos y requieren de más atención. También hay que considerar cuál es el contexto social y cultural, ¿sí? Específico que se está gestando en ese momento histórico. Si a veces podemos estar considerando el caso de una ciudad que tiene profundos problemas étnicos y raciales, y eso incide sobre el desempeño de la estructura de gobernanza. De forma tal que muchas veces el contorno, digamos, o el ambiente puede reforzar el accionar de los agentes o lo puede condicionar, ¿sí? Limitando las posibilidades de desarrollo de acciones conjuntas. Bueno, hasta acá entonces 3 de los 4 temas que íbamos a abordar el día de la fecha, ¿no? La definición de ciudad, las funciones de la ciudad y los actores de la ciudad o las estructuras de gobernanza. Ya hablamos un poquito de todos estos temas en las clases pasadas, pero como dije, la idea de esta clase era reforzar algunas ideas, algunos conceptos que son los que van a entrar en el parcial. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a lo que estuve planteando? ¿Alguna reflexión? Yo escucho, soy todo oídos. Si no se animan a hablar, pueden poner un chat. Nadie quiere decir nada al respecto. ¿Se entendió todo lo que estuve explicando? Hola, José. Sí, por mí sí. Bien. Una cuestión que puede entrar en el examen es, por ejemplo, un análisis de un caso particular, ¿sí? En donde exista
algún tipo de conflicto entre distintos actores de la ciudad, ¿sí? Ustedes tengan que analizar ese conflicto en función de los parámetros que yo estuve explicando recién, ¿sí? Y deberíamos también, profe, perdón, analizar qué tipo de ciudad, qué tipo de función cumpliría y demás, cada uno de los puntos que explicaste. Claro, la idea es utilizar, digamos, ese esquema que yo les expliqué recién y aplicarlo al caso concreto, ¿sí? Una pregunta. Sí. Y con respecto ahí a lo que dice ella de la ciudad, puede ser que una misma ciudad tenga como, podemos determinarla como diferente, tipo ciudad cultural y de servicios, y a la vez también una ciudad turística. Ocurre que las ciudades tienen más de un perfil. Claro, eso digo, puede ser que tenga más, esa era mi pregunta, si una ciudad puede tener mucho más de... Generalmente se la termina clasificando por el que tiene más importancia, pero por ejemplo Bahía Blanca es una ciudad comercial, pero también es una ciudad industrial y de servicio. Claro, eso decía. Bien, perfecto. Si nos ponemos a analizar en profundidad, también, digamos, es una ciudad cultural de importancia para el sudeste bonaerense, porque tiene su teatro, tiene su orquesta, tiene sus artistas que desarrollan actividades, llegan artistas de Capital Federal a Bahía Blanca, y bueno, hay toda una movida cultural en Bahía Blanca que es importante para la región, ¿no? O sea que en realidad hay varias actividades de importancia que se desarrollan en Bahía Blanca, pero bueno. La función que nosotros consideremos que tiene la ciudad va a depender del caso que analicemos, ¿no? Claro, también va a depender del caso que analicen, ¿sí? Igual, por ejemplo, yo no sé si diría que Bahía Blanca es cultural. O sea, si bien hay una movida, pero no sé si... No, digamos, Bahía Blanca ha sido tradicionalmente una ciudad comercial, ¿sí? Esa ha sido la actividad principal. Hasta la radicación del polo petroquímico, bueno, ahí cambia un poco el perfil y se vuelca más hacia lo industrial. Pero si vos analizás, por ejemplo, el impacto que tiene en términos de empleo, y bueno, la actividad comercial en Bahía Blanca es la más importante. Quizá no en términos de Producto Bruto, por ejemplo, pero sí en términos de empleo. Y como cultural, profe, se considera, vos hablabas un poco de lo que es patrimonio y demás, en el caso de los edificios, ¿y solo eso se considera como cultural o además lo que, por ejemplo, sugerías de los artistas y demás? Digamos, la existencia de un ambiente que favorece el desarrollo de esa actividad, ¿viste? Digamos, lo que pasa es que, claro, generalmente para poder desarrollar ese ambiente vos tenés que partir de algún recurso real y concreto que tenga la ciudad y que te permita capitalizarlo. Uh-huh. O sea que también lo que es cultural también va de la mano casi que de lo comercial, no de lo comercial en cuanto a esto del puerto y demás, sino que también es parte de, o sea, eso cultural genera una ganancia. Sí, claro, por supuesto, digamos. Hay ciudades que viven de lo cultural, de lo cultural o de lo patrimonial, digamos, porque hay muchos visitantes que llegan a esa ciudad y que consumen y gastan en la ciudad. En ese caso, por ejemplo, Bahía Blanca no sería cultural si lo pensamos así por el hecho de que... En esos términos no, digamos. La principal actividad económica de Bahía Blanca no es la cultura, pero sí podríamos decir que es un complemento de otras actividades, ¿no? Uh-huh. Se ha ido gestando y bueno, tiene cierta dimensión. No es más importante por naturaleza, ¿no? Ni ahí. Pero bueno, hay otras ciudades que sí, que efectivamente viven de eso. Sí, en ese caso, por ejemplo, un ejemplo. Muy particular, qué sé yo, porque pasaron hechos históricos muy trascendentes, porque hay obras arquitectónicas de magnitud, digamos, Bahía Blanca no tiene eso. Digamos, para que una ciudad termine siendo turística, generalmente tiene que tener algún patrimonio histórico trascendente sobre el cual vos después puedas diseñar toda una serie de políticas públicas alrededor de eso. ¿Se entiende? Uh-huh. Pero sí, cierto.
Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta, alguna otra reflexión que quieran hacer? Una pregunta, José. Cuando vos comentabas hoy que decía que, a ver si me acuerdo y si entendí bien, que cuando una empresa tenía, no sé si un conflicto, pero un problema que acudía al Estado y después como consecuencia de eso, el Estado por ahí capaz que no podía abordar la construcción de un barrio social. ¿Y cómo se maneja eso? Y digamos, eso depende de las prioridades del Estado, pero vos pensás que el Estado tiene recursos que son escasos y que tienen usos alternativos. O sea, los fondos públicos no salen de un geyser, digamos, de abajo de la tierra. Salen de los impuestos, ¿sí? De las tasas. Bueno, pero tiene que ser muy importante. Vos tenés una cierta cantidad de recursos que podés asignar a distintas prioridades. Y bueno, Sí. no le podés decir que sí a todo el mundo, ¿sí? Y menos cuando sos digamos, cuando tenés un nivel del Estado que no es el Estado Nacional, porque bueno, el Estado Nacional puede emitir dinero sin respaldo y puede satisfacer más intereses. Pero un gobierno municipal no puede hacer eso, un gobierno provincial tampoco. Bueno, entonces, ¿cómo haces para administrar los recursos? Y bueno, tenés que dialogar, tenés que establecer espacios de diálogo y de consenso con los actores y negociar. La gobernanza tiene que ver con eso, digamos, con la negociación entre los distintos actores para satisfacer determinadas necesidades y determinados intereses. ¿Sí? Sí, porque me quedé. No es otra cosa que un espacio de conflicto más, digamos, ¿no? De la sociedad. Hay una cierta cantidad de espacio limitado que se puede asignar, digamos, el suelo urbano no es tampoco infinito, ¿sí? Lo podés asignar a espacios públicos, a vivienda o a actividad industrial. Y así con todo. Bien. ¿Se entiende? Entonces, bueno, la gobernanza en cierta medida es un arte, ¿no? Sí, lo que me quedaba la duda es qué poder tiene que tener esa empresa para que hable con el Estado y que el Estado de repente diga, bueno, entonces esta obra social no se hace y le damos prioridad a lo que exige o pide o reclama a la empresa. Eso es lo que no me quedaba en claro. Piensa que hay empresas, por ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca, que generan un nivel de empleo muy importante para la ciudad, ¿sí? Y que pagan una cantidad muy importante en tasas, ¿sí? ¿Qué pasa si esa empresa va y te golpea la puerta y te dice, che, necesito esto? Sí. Y bueno, pero entonces no te voy a poder pagar las tasas o te voy a despedir a 800 empleados. ¿Qué hacemos? Está bien. Los empleados después van a protestar enfrente de la municipalidad con pancartas. ¿Se entiende? Digamos, cada agente, digamos, cada sujeto de este trípode tiene capacidades de negociación y tiene capacidades para presionar. Digamos, y bueno, puede extorsionar también. Sí. Es una negociación permanente. Una negociación permanente, digamos, es una negociación permanente, digamos. Por eso la ciudad es acuerdo, pero es conflicto también, ¿no? Claro. Bien. Perdón, una última consulta. A mí no me quedó por ahí muy en claro el ejemplo de función de ciudad político-administrativa. ¿Por qué había dado usted el ejemplo de Viedma? Porque Viedma es una ciudad en la que el sector público tiene un peso muy importante y significativo, ¿sí? Y toda la actividad económica de la ciudad gira en torno al sector público. Si bien hay actividad comercial y de otro tipo, es marginal, ¿sí? Pero no llega a ser, por ejemplo, una ciudad dormitorio. No es una ciudad dormitorio porque la gente habita ahí. ¿Sí? Y en ese caso, por ejemplo, no actuaría, por ejemplo, relacionándolo con Viedma, ¿no será, por ejemplo, Patagones la ciudad dormitorio? Porque la mayoría de la gente que vive en Patagones trabaja en Viedma. Claro,
Patagones cumple un poco esa función de ciudad dormitorio, digamos. Patagones sí tiene un perfil económico distinto, digamos. Tiene algo de turismo, por ejemplo, Patagones. Que ahí también tiene lo que entra cultural, porque también presta servicios culturales, tiene algo de actividad agrícola, ganadera alrededor y demás, pero no, digamos, sí, es una ciudad, es medio una ciudad dormitorio. Podríamos decir que tiene un perfil de ciudad dormitorio. Es más barata respecto a los alquileres, es más muy cara. Bien, listo. Bueno, si no hay más dudas, seguimos entonces. Bueno, nos quedaba referirnos entonces a la ciudad como forma de organización social, sí, a lo largo del tiempo. Y Castells plantea la existencia de 8 etapas en la evolución histórica de las ciudades, ¿no? Y sostiene que estas 8 etapas son la ciudad despótica, las ciudades esclavistas aristocráticas, las ciudades feudales, las ciudades del fin de la Edad Media y el Renacimiento, la ciudad barroca, la ciudad industrial del siglo XIX, la ciudad keynesiana y la ciudad neoliberal. Y para entender un poco cómo es que ha surgido cada uno de estos modelos de ciudad, hay que entender el modo de acumulación, ¿sí?, existente en cada periodo histórico. Es decir, el sector económico productivo, si se quiere, que guió el crecimiento económico de esa ciudad a lo largo del tiempo, el que fue capaz de generar excedentes, ¿sí?, que permitió que la ciudad se expanda y que aumente la densidad de población. Entonces podríamos decir que el modo de acumulación predominante, diríamos, en el caso de la ciudad despótica fue la explotación de la tierra, ¿sí? El establecimiento del derecho de propiedad sobre la tierra es lo que permitió la existencia de una clase social dominante y una clase dominada que favoreció el desarrollo de la ciudad despótica. Luego tenemos el caso de las ciudades aristocráticas del Renacimiento y de barroca, cuya forma de acumulación o forma de crecimiento económico se basó fundamentalmente en el desarrollo de la actividad comercial. Finalmente, luego de la revolución industrial, digamos, el sector que guía el crecimiento y la expansión de las ciudades va a ser el sector industrial, fundamentalmente en la denominada ciudad industrial del siglo XIX, en la ciudad keynesiana y en la fase neoliberal, digamos, donde la industria pierde un poco más de importancia y ganan lugar los servicios, ¿sí?, y los sectores vinculados al conocimiento, fundamentalmente. Fíjense que en esas categorías analíticas que establecí yo recién, dejé de lado la ciudad feudal, ¿sí?, porque la ciudad feudal era una ciudad que venía creciendo de la mano de la expansión de la actividad comercial, pero al momento de las invasiones bárbaras, la actividad comercial cesa porque las ciudades no pueden más comerciar entre sí, y la ciudad atraviesa incluso una situación de estancamiento, ¿sí?, porque muchas ciudades pierden población por las propias invasiones bárbaras, y la población se va hacia el campo, a vivir bajo la protección de los señores feudales. Y la ciudad entonces entra en una suerte de letargo histórico, no crece en términos de espacio físico, de dimensión, pero tampoco genera riqueza, entonces se diseña un sistema institucional que regulaba, digamos, la vida en la ciudad y que evitaba, por ejemplo, la posibilidad de crecer y progresar socialmente, todo el sistema de las corporaciones que mencionaba en los contenidos de la clase. A continuación, lo que voy a hacer es una explicación de un breve cuadro que muestra cómo ha sido, digamos, ese paso de los modos de acumulación que apuntaban a la explotación de la tierra y que permitieron el primer surgimiento de las ciudades hacia los modos de comunicación centrados en el comercio que permitieron posteriormente la expansión de los núcleos urbanos. Y bueno, para abordar esta cuestión necesariamente tenemos que caer en el análisis de la agricultura y la domesticación, que fueron los dos hechos o hitos históricos que permitieron el sedentarismo, digamos. El hecho de que el hombre descubra la agricultura, ¿sí?, descubra que a partir de las semillas
podía plantar su comida, y que la domesticación de animales le permitía hacerse de carne, diríamos, y de cueros durante todo el año, facilitó el desarrollo del sedentarismo, y de la mano del sedentarismo se logró disminuir notablemente la tasa de movilidad, ¿sí? Porque la gente comenzó a estar mejor alimentada, se logró aumentar la tasa de natalidad de la población y aumentar la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Los habitantes dejaron de moverse en familias, ¿sí? Para empezar a moverse en patrias y conformar lo que se conoce como tribus, ¿no? Que dan origen a las primeras aldeas, ¿sí? Y en la medida que estas formas de producir, digamos, según las eficientes, se van generando los primeros excedentes de producción, ¿sí? Y con la aparición de los primeros excedentes de producción surgen los conflictos, ¿sí? Entre los distintos sectores, que van a dar origen a las clases sociales, ¿sí? Y la aparición de situaciones de jerarquía y de estatus, apareciendo entonces la figura de los dominantes, los poseedores de la tierra, ¿sí? Y los dominados, que van a ser las personas que lo único que tienen es su fuerza de trabajo, digamos, como elemento para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, de la mano de estas cuestiones van a aparecer las primeras ciudades, ¿sí? En la medida que las ciudades crecen, digamos, en dimensión, y aumenta su población, van a surgir los primeros procesos de división social del trabajo, ¿sí? Los primeros procesos de especialización productiva y funcional. Los individuos van a empezar a dedicarse a una única actividad, ¿sí? A obtener un ingreso por ella en el contexto del mercado, y luego utilizar ese ingreso para comprar el resto de los bienes y servicios que requerían para la vida, ¿sí? De la mano entonces de este incipiente proceso de división social del trabajo en las ciudades, se van a ampliar las clases sociales, van a surgir nuevas situaciones de jerarquía y de estatus, ¿sí? En este organismo social que es la ciudad, y van a aparecer por los artesanos, ¿sí? y la pequeña burguesía, es decir, individuos que comienzan a fabricar bienes de forma cuasi artesanal, ¿sí? Y los burgueses que se van a encargar de acopiar, ¿sí? Distintos productos y comercializarlos en el mercado. A su vez, en el contexto de una ciudad que comienza a adquirir mayores dimensiones, ¿sí? Se comienza a generalizar el conocimiento, ¿sí? El conocimiento se transforma entonces en un bien social. Y aparecen los primeros adelantos técnicos, ¿sí? Que van a permitir aumentar la producción de bienes y servicios. Primero adelantos técnicos vinculados a la actividad agrícola, y luego al comercio y a la manufactura de origen artesanal. Y eso va a permitir que las ciudades comiencen a producir mayor cantidad de bienes y servicios, ¿sí? A generar excedentes. Y estos excedentes se van a volcar al comercio con otras ciudades. Y a partir de esta actividad comercial, las ciudades van a empezar a crecer. Este círculo virtuoso se va a romper con la aparición de las invasiones bárbaras, ¿no? Es decir, que el círculo virtuoso de la acumulación base a la producción de bienes y servicios y su comercialización, y el modo de organización social subyacente, que era la ciudad, se va a romper en la Edad Media cuando se producen las invasiones bárbaras que golpean de lleno a las ciudades, ¿sí? La actividad económica se vuelca desde la ciudad al campo, ¿no? Porque la ciudad era el centro neurálgico de estos procesos que mencionábamos anteriormente. El modo de acumulación, digamos, en base al comercio, se retomaría recién hacia el siglo XI, cuando se reinician los vínculos a gran escala con Medio Oriente y con Oriente, ¿sí? Fundamentalmente, las ciudades del Mediterráneo comienzan a restablecer los vínculos comerciales con Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Y con Jerusalén. Y de la mano de este flujo comercial, Europa se comienza a revitalizar, ¿sí? Luego los flujos comerciales se extienden a los Países Bajos y al norte, de forma tal que las ciudades vuelven a ganar esplendor. Y en este marco se profundizaría entonces el desarrollo de expediciones comerciales,
apoyada fundamentalmente por los bancos que comenzarían a gestarse en el contexto de las ciudades. En términos de la estructura urbana, va a crecer el poder de los mercaderes y de los prestamistas, ¿sí? Aparece entonces en este periodo histórico una alta burguesía financiera y mercantil que surge de aquella clase artesana y comerciante del periodo anterior, ¿sí? Y este nuevo subgrupo de mercaderes y de prestamistas va a ir adquiriendo cada vez un creciente protagonismo en el contexto de la ciudad, fundamentalmente del Renacimiento y la Barroca, y va a comenzar a hacerse cargo de los asuntos de la ciudad, una cuestión que planteaba muy bien Max Weber cuando hablaba de que la ciudad era el espacio por naturaleza de la burguesía. Cuando se refería a la burguesía, se refería específicamente a este sector, digamos, al sector de los grandes mercaderes que hacían expediciones comerciales, ¿sí? Y a la burguesía vinculada a lo financiero. Y se consolida entonces un sistema capitalista de base comercial que luego, a raíz de distintos adelantos tecnológicos, como por ejemplo la aparición de la máquina a vapor, ¿sí? Y luego del motor de combustión interna y de la electricidad, mutaría hacia un capitalismo de origen industrial con base en las ciudades. Y llegamos entonces a la ciudad industrial del siglo XIX, que es una ciudad que tiene ciertas características particulares que la definen. La ciudad industrial del siglo XIX va a ser la ciudad de la desigualdad y del caos, es la ciudad en la cual reina el mercado, ¿sí? Y el Estado cumple un rol completamente marginal, ¿sí? Al igual que la sociedad civil. En esta urbe va a emerger un nuevo actor social que es el proletariado, el trabajador de la fábrica, el trabajador que termina siendo empleado en estas grandes plantas industriales que surgen a partir de la revolución industrial. Esta clase social va a ser explotada y va a ser marginada por los tenedores del capital, y la ciudad industrial del siglo XIX va a ser la ciudad del régimen de producción taylorista, ¿sí? Que va a promover la fabricación de bienes en forma masiva, de bienes homogéneos, y va a ser el régimen de producción que incentiva la alienación en el puesto de trabajo, la petización de tareas, ¿sí? El idiotismo y el riesgo laboral, ¿sí? La ciudad industrial del siglo XIX constituye una ciudad dominada, como decíamos anteriormente, por las reglas del mercado, carente de cualquier tipo de planificación y de ordenamiento urbano, y sin instituciones sociales que contengan a las masas obreras. Y recordemos que esta era una ciudad donde, a la cual llegaban una ingente cantidad de migrantes provenientes de distintas partes del mundo, migrantes que tenían cada uno su identidad, historia, su lenguaje, ¿sí? Y que muchas veces tenían dificultades para poder insertarse adecuadamente en estos nuevos espacios. Terminaban cayendo en la drogadicción, en el vagabundaje y demás. La ciudad industrial del siglo XIX dura hasta 1930, cuando se produce el crack de la bolsa de Nueva York, y este crack, digamos, esta crisis económica de importantes magnitudes, va a terminar provocando la extinción de las ideas liberales. Acá podemos ver algunas imágenes de la ciudad industrial del siglo XIX. ¿Sí? Fíjense en la primera foto, en la parte superior izquierda, no es importante la contaminación ambiental que reinaba en esta ciudad, ¿no? En la foto de la parte superior derecha se puede ver cómo coexistían, digamos, las grandes plantas industriales con las viviendas, ¿sí? Y la falta de, digamos, de obra pública, digamos, que facilitara la calidad de vida. En la foto, la tercera foto, que está en la parte inferior izquierda, podemos ver cómo eran las condiciones laborales de los trabajadores, que lo hacían, digamos, con un nivel de precariedad elevadísimo, sin ningún tipo de equipamiento adecuado para el trabajo, y que incluso trabajaban los niños, ¿no? en las fábricas. Ahí se puede ver un par de niños trabajando en un telar. Bien, a posterior de la ciudad industrial del siglo XIX emerge la ciudad keynesiana. Y la ciudad keynesiana va a ser la antítesis de la ciudad industrial del siglo XIX. Va a ser la ciudad de los sociales,
¿sí? De la regulación estatal. En la ciudad keynesiana va a regir un pacto social, ¿sí? Entre la clase proletaria y la clase capitalista. Salarios dignos para los trabajadores y ganancias justas para los empresarios. La ciudad keynesiana va a ser la ciudad del régimen de producción fordista. Al igual que el régimen de producción taylorista, esta forma de organización del trabajo también va a suponer la fabricación de bienes en serie, bienes producidos en masa, pero implica mejores condiciones en los puestos de trabajo. Es decir, que el trabajador que se desempeña en este tipo de plantas ya no sufre una situación de explotación como en el periodo anterior, digamos. Percibe salarios más elevados, tiene ropa adecuada, instrumentos adecuados para poder desenvolverse en su puesto de trabajo. La jornada laboral es de 8 horas y no es extenuante. Tiene tiempo para el almuerzo, tiene derechos sociales y demás. En la ciudad keynesiana va a emerger a su vez una nueva clase social que va a ser la clase media, integrada por los trabajadores de cuello blanco, es decir, los oficinistas y los empleados jerarquizados de la fábrica. En la medida que las fábricas van adquiriendo mayor dimensión y se profundiza la especialización productiva y se hace más eficiente la línea de montaje, las plantas requieren de nuevos departamentos, ¿sí? Aparecen entonces los departamentos comerciales, los departamentos de logística y demás, que emplean personas. Y bueno, estas personas son los famosos oficinistas, que se perciben, digamos, como una trabajadora diferente, digamos, y no buscan diferenciarse, digamos, de los trabajadores de cuello azul, los operarios fabriles. La ciudad keynesiana va a constituir una ciudad donde prima la planificación, ¿sí? Donde prima el ordenamiento urbano y el desarrollo masivo como elemento dinamizador de la actividad económica. El periodo de duración de la ciudad keynesiana oscila entre 1930 y 1973, cuando se produce la crisis del petróleo que va a derivar en procesos de estancamiento económico con inflación en la mayor parte de los países desarrollados. Acá podemos ver entonces algunas imágenes de la ciudad keynesiana. En la parte superior izquierda podemos ver una gran planta fabril de automóviles, General Motors. Fíjense la dimensión que tiene esa planta, la cantidad de autos que están estacionados y van a ser vendidos. En la parte superior derecha podemos ver, digamos, la importante obra pública que se gestaba en las ciudades y que favorecía su crecimiento y expansión. En este caso se puede ver toda una serie de rutas y de caminos que vinculaban a los distintos pueblos de la ciudad. En la parte inferior izquierda vemos una línea de montaje, en este caso también de Ford o de General Motors. Fíjense que las condiciones de trabajo son completamente diferentes a las del periodo anterior. Y finalmente vemos una imagen de los suburbios norteamericanos y estos lugares en los que se radica esta clase media que quería diferenciarse de la clase trabajadora. Bien, y decíamos que entonces en el año 1973 se produce una crisis muy profunda de la economía a nivel global, que va a derivar en cambios rotundos en la política económica a nivel internacional. Se abandona las ideas keynesianas y se retoman las ideas liberales, ¿sí? Que promueven básicamente una apertura indiscriminada de la economía, un aislamiento del Estado, privatizaciones, desregulación del mercado de trabajo, de forma tal que emerge entonces la ciudad neoliberal, que va a constituir la ciudad de nación, del achicamiento del Estado, ¿sí? Y de la exclusión social. En este periodo histórico, que se extiende desde 1973 hasta la actualidad, existe nuevamente primacía del mercado, ¿sí? Como institución fundamental de la sociedad por sobre el Estado y el accionar de la sociedad civil. En el contexto de la ciudad neoliberal, se va a romper el pacto social establecido en la etapa anterior entre el trabajo y el capital, provocando la aparición de un nuevo actor social que es el desempleado, ¿sí? Como decía anteriormente,
digamos, en el contexto del neoliberalismo, se produce una apertura indiscriminada de importaciones, y esto provoca que muchas empresas no puedan competir y cierren. Para poder competir, los empresarios exigen flexibilización del trabajo, de regulación del trabajo, y eso provoca que los trabajadores pierdan numerosos derechos, ¿sí? Y bueno, aparece también la figura del desempleado, que era una figura que no existía hasta ese momento. Digamos, los niveles de empleo en el periodo keynesiano eran elevadísimos, digamos. El desempleo no llegaba ni siquiera al 5% de la población. La ciudad neoliberal va a ser el espacio del régimen de producción post-fordista, ¿sí? O del régimen de producción toyotista o de especialización flexible. Y este régimen de producción supone un aumento de la tecnificación y robotización y de una mayor exigencia de calificaciones por parte de los empleados, ¿sí? Los empleados deben incorporar nuevas competencias, nuevas habilidades para desenvolverse en el puesto de trabajo. Ya no trabajan en una línea de producción, sino que tienen que cumplir distintas tareas, ¿sí? Y la producción no se hace a gran escala, sino que se hace en una demanda de los consumidores. El toyotismo, diríamos, o la especialización flexible también implica una mayor flexibilidad del capital, ¿sí? Y la posibilidad de la deslocalización de la actividad industrial motivo del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. En el periodo anterior, las plantas industriales que formaban parte de una misma cadena de valor solían estar situadas en la misma ciudad, ¿sí? Con el propósito de relacionarse rápidamente entre sí y sin ningún tipo de problemas de operación. Pero a partir de las tecnologías de la información y de la comunicación, las plantas industriales pueden deslocalizarse y terminan dándose en distintas partes del mundo en función de las ventajas impositivas que obtienen, en función de los costos laborales y demás. De forma tal que ahora vamos a encontrar que un mismo producto se producen los insumos en Asia, los productos intermedios en los Estados Unidos y se ensamblan, por ejemplo, no sé, en Puerto Rico, por decirlo de alguna forma. La ciudad neoliberal va a ser la ciudad de altura social, ¿sí? Motivo de la creciente concentración del ingreso, ¿sí? Los ingresos tienden a concentrarse en la burguesía, fundamentalmente en la burguesía transnacional y en la burguesía vinculada a la actividad financiera. Es decir, que se produce en la ciudad una diferenciación creciente del espacio social entre barrios ricos y barrios pobres. Y aparecen fenómenos como la segregación residencial y la gentrificación, ¿sí? Fenómenos que no ocurrían hasta ese momento histórico. Emergen, digamos, en el contexto de la ciudad neoliberal, los barrios cerrados o los countries que coexisten con las tierras tomadas y los asentamientos precarios que impulsan los desempleados, ¿sí? Y los pobres que crecen significativa en este periodo histórico. En el marco de la ciudad neoliberal, los gobiernos locales dejan de dedicarse exclusivamente al alumbrado, al barrido y a la limpieza, y como falta de recursos comienzan a competir entre sí para captar inversiones productivas, inversiones inmobiliarias y financieras que permitan revitalizar la actividad económica de la ciudad. A su vez, en la ciudad neoliberal existe una ampliación de los espacios públicos mercantilizados, como por ejemplo los shopping, los paseos de compras, las galerías, y pierden prevalencia los espacios públicos tradicionales, como por ejemplo los parques, las plazas y demás. La ciudad neoliberal es una ciudad en mosaico que se fragmenta. A su vez, la ciudad neoliberal crece sin control sobre el espacio rural, ¿sí? En tanto y en cuanto es una ciudad guiada por el mercado sin ningún tipo de planificación estatal. Bien, aquí vemos entonces dos imágenes típicas de la ciudad neoliberal. De la izquierda podemos ver la coexistencia de grandes edificios de oficinas con villas miseria, ¿sí? Y la segunda foto muestra un nuevo artefacto urbano típico de la globalización neoliberal, que es el shopping, que no existía
hasta este momento. Bien. Voy a seguir compartiendo porque hay un resumen. Bien, entonces, a modo de síntesis respecto a la evolución histórica, ¿qué es lo que tienen que saber? Es fundamental que a cada etapa histórica, ¿sí?, le corresponde un modo de acumulación, es decir, un sector que moviliza la actividad económica y que genera excedentes, ¿sí? Y a ese modo de acumulación le corresponde una determinada forma de división social del trabajo, instituciones sociales que regulan la vida en ese contexto, una forma de ejercicio de la autoridad, es decir, un rol del Estado que se ejerce en ese momento histórico, y una forma de habitar o de ocupar el espacio, ¿sí? De forma tal que, por ejemplo, digamos, en el contexto del modo de producción fordista, la forma de división social del trabajo engendra una estructura social típica que va a ser de la burguesía, digamos, y el proletariado. A su vez, las instituciones sociales que regulan la vida también cambian o mutan en función del modo de producción existente en cada periodo histórico, ¿sí? La familia es diferente, la forma de escolarización también es diferente. En el periodo de industrialización aparecen, por ejemplo, las escuelas técnicas, las universidades que dictan carreras técnicas. El mercado de trabajo también es diferente, ¿sí?, a momento histórico en particular. Como decíamos anteriormente, la forma del ejercicio de la autoridad o el rol del Estado cambia, ¿sí?, en cada periodo histórico, guiado por una forma de acumulación particular. Puede haber más o menos intervención del Estado, y la forma de habitar o de ocupar el espacio también se modifica, ¿sí?, de forma tal de que puede haber más regulación del Estado, ¿sí?, la ciudad puede ser más compacta, ¿sí?, o la ciudad puede ser más difusa, ¿sí?, a partir de la intervención del mercado. De forma tal que los cambios en los modos de acumulación, entonces, van a alterar las formas de regulación de la vida económica, de la vida social, de la vida política y de la forma de habitar, ¿sí?, el espacio. Bien. ¿Alguna duda respecto a esto que mencionaste aquí? ¿Leyeron ese apartado respecto a la evolución histórica de las ciudades? ¿Se entendió un poco lo que mencioné? ¿Entendieron bien las categorías a modo de acumulación o de régimen de producción cuando se hablaba del fordismo, del taylorismo, del fordismo, del postfordismo, de la especialización flexible? Una consulta, José. En las primeras partes, cuando estabas introduciendo los modos de acumulación, en la acumulación de tierra ubicabas la ciudad despótica. Y las ciudades esclavistas y aristocráticas o las ciudades ¿no entrarían también dentro de esa clasificación? Y a ver, sí, digamos, la tierra sigue siendo un factor de importancia, pero en que ya empieza a haber mayor división social del trabajo, y aparece el comercio, ¿sí?, como un elemento dinamizador. Esa yo creo que es la mayor diferencia, digamos, en relación al periodo anterior. Pero sí, cuando había, la tierra tiene una importancia muy significativa porque, digamos, los poseedores de la tierra siguen estando en la pirámide social. Eso, en la parte social me refiero, eso recién se va a romper cuando, digamos, emerge el capitalismo como forma de producción, digamos. Empieza a haber más masificación de la actividad productiva, y eso permite que primero el comerciante y luego el industrial hagan más riqueza. Está bien. Eso, digamos, tienen que pasar muchos siglos para que eso ocurra, ¿no? Bien,
¿Alguna duda más al respecto de esta cuestión? ¿Se entendió? Porque esto es clave para la segunda parte de la materia, pero dos fundamentalmente. Ahí vamos a ver cómo, digamos, a cada forma de acumulación le corresponde, como decía recién, ciertas sociales y cierta forma de concebir la ciudad también, ¿no? Bueno, si no hay más dudas, vamos a ver entonces una serie de videos, ¿sí? Que tienen que ver con esta cuestión, ¿sí? Primero vamos a ver un video que sintetiza los modos de producción que estábamos mencionando hasta recién, ¿no? El taylorismo, el fordismo y el post-fordismo, que también se denomina, como dije en su momento, toyotismo o sistema flexible. Voy a compartir ahora con ustedes la información de los videos. A ver. Compartir sonido. La máquina se encuentra en constante funcionamiento. En este preciso momento, en todas partes del mundo, se están fabricando cientos de miles de millones de productos. Desde golosinas hasta complejos microprocesadores, toda producción tuvo un inicio y una evolución. Ellos son Santiago y Verónica. Desde hace tiempo están para comprarse un televisor. Santiago, al pensar en la compra que va a realizar, recuerda lo que alguna vez escuchó en una clase de economía. El capitalismo fue cambiando a medida que el ser humano iba transformando las formas de producir. Esos televisores, por ejemplo, fueron ensamblados en Argentina y fabricados en distintas partes del mundo. Pero ¿cómo llegamos a producir de esta manera? Viajemos al principio de todo esto para entenderlo. No. Todavía un poco más atrás. Unos 7000 años antes de Cristo. El ser humano es nómada y sobrevive en diferentes ambientes gracias a la caza y a la recolección. Felipe, de tan solo 11 años, recuerda haberlo leído en alguna revista. Lo que Felipe no sabe es que un día los animales empiezan a escasear y el ser humano no tiene otra salida que buscar una solución. Es en este momento cuando hace un descubrimiento que cambiará la historia de la humanidad. Aunque Felipe no lo sepa, en su mano tiene la respuesta. Una semilla que no alcanza para comer, pero si se riega, después de un ciclo de crecimiento, se convierte en comida. Con este aprendizaje, el ser humano se establece y da lugar al nacimiento de una nueva etapa: la agricultura. El hombre se vuelve sedentario y controla la producción de su porción de tierra. Así aparece el concepto de propiedad, dando inicio a una sociedad mucho más compleja. Con esta nueva sociedad,
aparecen otras divisiones de tareas definidas por el ejercicio de la propiedad. Están quienes poseen la tierra y quienes la trabajan. Pero, ¿de qué manera incide esta división en los modos de producción? Durante la Edad Media, los reyes distribuyen las tierras con sus habitantes entre los señores feudales. A cambio de protección, los campesinos trabajan otorgando la mayor parte de su producción al señor feudal en las llamadas relaciones de servidumbre. Este sistema es conocido como feudalismo. Mientras tanto, en las ciudades, los artesanos van desarrollando otra forma de organizar la producción. En Inglaterra, a mediados del 1700, el ser humano descubre algo que genera un nuevo giro en su historia. La producción de bienes, que hasta el momento se elaboraba de forma artesanal, comienza a realizarse en forma sistematizada con máquinas de vapor. No solo aumenta la productividad, sino que además nace una nueva organización social, impulsada por la producción fuertemente regulada por los gremios de origen medieval. Es en este momento de la historia cuando nace el capitalismo. Y es también el inicio de la revolución industrial. Durante este periodo, se pasa de una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Las primeras máquinas que generan el cambio aparecen dentro de la producción textil. Las protagonistas son la hiladora Spinning Jenny y la tejedora Flying Shuttle. Pero es la energía la que lleva la revolución a su punto más alto. A partir del carbón se desarrolla la máquina de vapor y el ferrocarril. Ahora todo lo que se produce puede llegar más lejos y en menor tiempo. En Estados Unidos, Alemania y Japón se incorpora la energía a través del petróleo y la electricidad. Se desarrollan entonces las industrias básicas de química, siderurgia y mecánica. Y se producen el automóvil, el tranvía, la bicicleta y el aeroplano. Con la industria se crean nuevos puestos de trabajo. Familias enteras se mudan del campo a la ciudad para trabajar en nuevos espacios industriales. Con el dinero como gran sistema de intercambio, aparece una columna fundamental del sistema económico: el asalariado. El sueldo permite comprar lo que se necesita para vivir. Pero no todo es color de rosas en este periodo productivo. La mayoría de los sueldos son demasiado bajos y todos los integrantes de la familia deben trabajar para lograr sobrevivir. En ese contexto, surge un hombre que decide aplicar un método diferente dentro de las fábricas. Frederick Taylor. Luego de trabajar en varias fábricas de los Estados Unidos, Taylor propone la estandarización del proceso de producción. Los trabajadores especializados dan sus conocimientos a las gerencias y así pierden el control de la producción. Taylor estudia la relación entre el trabajo del obrero y las técnicas modernas de producción industrial. Mecaniza cada una de las tareas y calcula sus tiempos exactos de realización. Así, evita el control que el obrero puede tener sobre esos tiempos y sobre el conocimiento de la tarea. Se generan entonces cambios en la composición de la clase obrera. El trabajador capacitado es reemplazado por grandes masas de trabajadores no especializados. Y la mayor explotación de estas masas permite a las fábricas acortar los tiempos y aumentar la capacidad de producción. Este nuevo sistema de organización
en honor a su creador, se conoce como Taylorismo. Pero aquí no finaliza la historia. El ser humano sigue buscando nuevos caminos. Un hombre llamado Henry Ford encuentra otra forma de producir. En su fábrica de automóviles, Ford busca generar más cantidad de vehículos en menos tiempo. Y con esto, hacer de algo para pocos, algo para muchos. Basado en las ideas de Frederick Taylor, Ford desarrolla lo que conocemos como la línea de montaje. Básicamente, se trata de una mejor y más eficiente forma de usar la cinta transportadora. La teoría de Ford tiene dos características. La primera, cada operario, junto a la cinta transportadora, tiene una única labor que repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, durante todo el día. La suma de cada tarea, al final del recorrido, da como resultado el producto terminado. La segunda. La cinta arrastra todos los componentes del producto y su velocidad permite controlar el ritmo de trabajo. Para que este proceso sea optimizado al máximo, todas las piezas deben ser idénticas, al igual que el producto final. El obrero ya no necesita desarrollar un oficio, solo una actividad puntual repetida. Así, el trabajo se empobrece. En sus trabajadores, Ford descubre otra de las claves de su éxito. Al pagar salarios más altos, los empleados de la fábrica pueden convertirse en sus propios clientes. Al masificar la producción, se masifica el consumo y el dueño de la fábrica aumenta sus ganancias. Este modo de organizar la producción es llamado Fordismo. Más adelante en la historia, con la crisis capitalista de los años 70, surge un nuevo modo de organizar la producción y el trabajo. Del otro lado del mapa, más precisamente en Japón, la fábrica de automóviles Toyota aplica un nuevo modo de producción, el toyotismo, basado en el concepto Justin con el justo a tiempo. A diferencia del Fordismo y el Taylorismo, que fabricaban en masa y almacenaban en grandes stocks, se produce según la demanda del cliente. En otras palabras, lo mínimo y necesario para cumplir con el pedido en función de la demanda. La producción en masa de un solo tipo de producto es reemplazada por la cantidad exacta de una gran variedad de productos vendidos previamente. El trabajador ahora debe ser multifuncional para poder manejar simultáneamente diferentes máquinas necesarias para los distintos productos. Las nuevas tecnologías de comunicación, informática y electrónica, sumado a los bajos costos de importación y exportación de mercadería, permiten que las tareas que se hacían dentro de una misma fábrica se realicen en diferentes espacios y partes del mundo. Lo que antes se producía en un único lugar, ahora puede ser diseñado en un país, fabricado en otro y ensamblado en un tercero. Estos televisores, por ejemplo, ensamblados en Argentina y producidos en distintas partes del mundo. Tras años de trabajo y un sueldo fijo, Santiago y Verónica logran ahorrar y se compran el televisor que tanto querían. Y no solo eso, ahora también saben que las tres formas de organizar la producción en el sistema capitalista, el Taylorismo, el Fordismo y el Toyotismo, tuvieron algo en común: producir la mayor cantidad de productos con el menor costo posible, aunque fuera a costa de la explotación del trabajador. Así, la máquina sigue funcionando. Bueno, ¿les gustó el videito? Es interesante porque sirve para reforzar un poco los conceptos que veníamos viendo hasta aquí, ¿no? Lo importante que ustedes entiendan es que los cambios tecnológicos cambian los modos de producción, ¿sí? Los regímenes de acumulación. Eso impacta instituciones sociales que rigen la vida económica y social de un país, de una ciudad. Inciden también sobre
sobre el rol, digamos, que en determinados momentos históricos, como decía anteriormente, el Estado tiene mayor capacidad de regulación y menor capacidad de regulación. Y los cambios en los modos de producción también terminan impactando sobre la vida y la forma de habitar las ciudades, ¿sí? A continuación lo que vamos a hacer es ver un video sobre la ciudad de Detroit, ¿sí? La ciudad de Detroit era una ciudad cuya actividad económica giraba en torno a la producción de automóviles, digamos, era la capital del automóvil. Ahí estaban radicadas General Motors, Ford y otras empresas vinculadas a la industria automotriz. De forma tal que Detroit tuvo su periodo de mayor auge durante la vigencia del régimen de producción fordista. Y cuando se ve esta mutación del fordismo al posfordismo, Detroit va a sufrir un fuerte proceso de ajuste de su economía, ¿sí? Muy importante de población y cambios dramáticos, digamos, en la vida económica y social de la ciudad. Así que a continuación vamos a ver un poco la historia de Detroit, ¿sí? Para que vean esos vínculos existentes entre régimen de producción, instituciones sociales y modelo de ciudad. Perdón, profe, ¿el posfordismo sería el último caso que se mencionaba en el video? O sea, antes se producía en base a la demanda, ¿verdad? Exactamente, en base a se produce en función de los requerimientos de la demanda. Se llama de especialización flexible. Gracias. Bien. Ahora. Nunca imaginé que fuese a incluir en esta serie de vídeos titulada Los lugares más horribles del mundo, una ciudad estadounidense. Así que cuando comenzasteis a pedirme que incluyese la ciudad de Detroit, realmente me picó la curiosidad. Ahora, un poco más informado, aún no tengo muy claro que Detroit sea uno de los lugares más horribles del mundo para vivir, hoy, particularmente en estos momentos, ya que siempre he abogado por el concepto de que detrás de la tragedia existe la oportunidad. Pero entiendo por qué algunos queréis que hable de esta ciudad. Es la historia de un gigante caído. Este vídeo es un apunte comparativo entre la ciudad que fue Detroit hace 50 años y la que es hoy. Esta es una historia llena de Ds, comenzando por la D de Detroit y siguiendo con todas las Ds que descomponen el tejido social de nuestra manera de organizarnos y vivir. Desempleo, delincuencia, desalojos, deterioro, deficiencias, desintegración, desencanto, por encima de todo, decadencia. Los seres humanos viven y envejecen. Los imperios, las civilizaciones, alcanzan su apogeo y luego se desvanecen. Las ciudades también florecen y decaen.
Esta es la historia de la brutal decadencia de Detroit. Decadencia es precedida de un apogeo, de un momento de esplendor. Así que la primera D que hemos de considerar es la de desarrollo. En los años 60, 1 de cada 10 empleos en los Estados Unidos estaba relacionado directa o indirectamente con la industria del automóvil. Y las 3 compañías automovilísticas más grandes, Ford, Chevrolet y General Motors, tenían su sede en Detroit. Detroit deslumbraba al resto del país y al mundo. En este documental del año 1965, el río Detroit es presentado como el lugar con mayor tráfico fluvial del mundo. También esta es presentada como la playa de agua dulce más grande del mundo. La ciudad crecía y crecía. Planning with a purpose. Planeando con un propósito, decían entonces. El propósito no solo de crecer, sino también de hacerlo con estilo, reflejando el sueño americano. Detroit, la capital automovilística del mundo y 4ª ciudad más poblada de los Estados Unidos, no quería quedarse atrás en nada. Junto a las fábricas y oficinas se construían universidades y hospitales, museos, teatros, salas de conciertos. Detroit se presentaba candidata a organizar los Juegos Olímpicos de 1968. La vida nocturna, el entretenimiento, la música, los restaurantes, los espectáculos, todo despegaba en una ciudad que quería tenerlo todo y ofrecerlo todo. Detroit desplegaba riqueza, lujo, una alta sociedad emergente. El desarrollo parecía no tener fin. Ahora sabemos que lo tuvo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se vino todo abajo? ¿Cómo comenzó el declive? La causa principal puede que sea otra D, dependencia. La dependencia de Detroit en la industria automotriz puede que fuese su condena. El aumento de la competencia en el sector, la mano de obra más barata en otras partes del mundo y el incremento de la fabricación de automóviles con tecnologías de robots llevó a que los puestos de trabajo comenzasen a desaparecer rápidamente. Hoy en día el desempleo oficial ronda el 18%, pero algunas autoridades no dudan en declarar que en realidad es de un 50%. Al mismo tiempo que se perdían puestos de trabajo, se incrementaron los disturbios raciales. Los blancos que vivían en la ciudad comenzaron a abandonarla para instalarse en las afueras. Las propiedades del centro comenzaron a ser desalojadas principalmente alcaldes, administradores, jefes de policía, muchos metieron mano a las arcas de la ciudad. Intentos posteriores de revitalizar la ciudad en torno a casinos, eventos deportivos y proyectos inmobiliarios no tuvieron éxito ninguno y solo contribuyeron a acelerar la caída. Aquel lema de planeando con un propósito de los años 60 se
se ha quedado hoy en 78.000 edificios abandonados. Detroit, que casi llegó a tener una población de 2 millones de personas, tiene hoy 700.000. El sueldo medio de una familia es casi la mitad que en el resto del estado. El índice de pobreza, el doble. El crimen, por las nubes. El índice de asesinatos es 11 veces mayor que el de Nueva York. Y durante varios años consecutivos, Detroit ha sido nominada la ciudad más peligrosa de los Estados Unidos. En julio del 2013, la ciudad, con una deuda superior a los 18.500 millones de dólares, se declaró en bancarrota. La mayor bancarrota en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que los servicios se deterioran, son deficientes. Las escuelas públicas están bajo gestión de emergencia desde el año 2008. Llega la noche y la mitad de la ciudad queda a oscuras, literalmente, porque el 40% del alumbrado no funciona. La policía, los bomberos escasean. Igualmente, los servicios de limpieza, el transporte público. Solo funciona una ambulancia de cada 3. El desencanto es tal que en el 2012 un 47% de los residentes propietarios de la ciudad no pagaron sus impuestos. La quiebra económica de la ciudad es tal que ha estado a punto de vender las obras de arte de sus museos para poder pagar las pensiones. Con este panorama, ¿hay quien quiera vivir en Detroit? ¿Quién va a querer vivir en Detroit? Pues sí, hay gente que orgullosamente vive en Detroit. Gente que no se acobarda por las estadísticas que habéis estado escuchando o que no cree en ellas. O gente que cree que la ciudad, con una población de color de más del 82%, está injustamente estigmatizada. O simplemente, tal vez, gente que quiere comprarse una buena casa a un precio fantástico. A comienzos de este año, el alcalde de Detroit tuvo la iniciativa de ofrecer a los residentes el comprar los solares vacíos junto a sus casas por un precio de $100, para que la gente cuide de ellos, plante árboles, construya jardines. La iniciativa fue un éxito. Esos solares vacíos y desolados, que son el doloroso recuerdo de una clase media que una vez prosperó aquí, puede que vayan recobrando su color y su vida poco a poco. Y si alguna vez la ciudad vuelve a prosperar, cada uno de estos solares, por $100, puede convertirse en un boleto de lotería premiado. ¿Es Detroit un lugar tan terrible para vivir o es una oportunidad? ¿A ti qué te parece? ¿Tú opinas? Comparte esa opinión con nosotros, escribe tu comentario y sugiéreme otros lugares que quieres que trate dentro de esta serie. Gracias. Dawn is breaking in the sky, men to the work are marching. Hear the tramp of feet, hear the tractor swing along and sing a song of happiness complete. The rising sun tells of a new day coming. Men of skill and might to work are going. So glowing, the winds of industry are blowing. Bueno, se entendía un poco lo que pasó entonces, digamos, una ciudad que dependía fuertemente de la industria automotriz, que creció de la mano de la expansión del automóvil, que tenía muy bajos niveles de desempleo, una clase media pujante, y que se desarrollaba. De repente sufrió el cambio en el régimen de producción, ¿no? Desde el fordismo al post-fordismo. Esas grandes plantas industriales cierran, dejan de desempleados en la calle, ¿sí? El gobierno municipal deja de recaudar, y la ciudad empieza a atravesar una situación de crisis, ¿sí? de importante magnitud, que lleva incluso al municipio a la quiebra, ¿no? Aumenta la delincuencia, y bueno, se dan todos esos fenómenos que nombraba el locutor en la película, ¿no? Ahí Matías dice, me hace acordar a la película que era Detroit y se planteaba una delincuencia extrema. Digamos, no te hace acordar, es efectivamente eso, digamos. Robocop está situada en Detroit,
y plantea básicamente lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Detroit en ese momento histórico cuando se filmó, pero desde una perspectiva futura. Hay muchas películas que plantean, digamos, escenarios fatalistas para el capitalismo en función de la crisis fordismo. Y de todas las consecuencias que vinieron de la mano de las políticas neoliberales, que fueron las que se instrumentaron para intentar contener ese cambio, diríamos, en el régimen de producción fordista, desde el fordismo al toyotismo. Bien, tenemos unos minutos. Si quieren podemos ver otro videíto sobre la ciudad de Detroit, o me pueden hacer preguntas respecto a el examen, ya que este es el último control antes del primer parcial. Además, después no van a tener más clases conmigo hasta el 26 de octubre. El resto de las clases las van a tener con los ayudantes y el asistente. Bien, ¿alguna duda respecto a los contenidos de la materia hasta aquí? Si no, tienen igual las clases de consulta, tienen el jueves como clase de consulta previa a la fecha del que es el 24 de septiembre. El examen, perdón, ya la modalidad ya se sabe, van a hacer preguntas a través de Moodle o... Van a hacer preguntas a través de Moodle, va a haber que hacer algún tipo de estudio de caso con preguntas abiertas que van a tener que completar. Quizás pueda haber algún multiple choice, algún verdadero o falso. Lo estamos viendo, pero va a ser a través de Moodle. Profe, esto que estuvimos viendo en la clase de hoy es todo lo que entraría en el parcial, ¿verdad? Claro. Lo que vimos en la clase de hoy. Bien. ¿Cuánto tiempo tenemos de examen, profe? Todavía no lo definimos, ¿sí? Pero seguramente sean la misma cantidad de tiempo que se tiene un examen tradicional. Bien. Bueno, tenemos unos minutos que yo lo que les propongo es que veamos un poco más sobre la historia de Detroit, que creo que está buena porque ejemplifica bien lo que nos comprometimos a dar para la clase de hoy, ¿no? A ver. You are about to witness the very exciting story of a city and its people. It will be an adventure that will open new sights in familiar surroundings. It is a story of a city seeking new horizons in a resolute contest with great challenges. That city is Detroit. Detroit, la ciudad del motor, vive en la actualidad uno de los episodios más tristes de su historia. Desde hace ya unos años, la situación económica y social se ha vuelto insostenible. La suma de factores ha provocado que la otrora símbolo del desarrollo capitalista se haya convertido en una ciudad en bancarrota.
bankruptcy started maybe 50, 60 years ago with the outward migration of workers, creation of the suburbs, and the diminishment of the revenue that would have come to the city. City of Detroit was the birthplace of the automobile, the birthplace of the highway, the birthplace of the shopping mall. We've created what has really hurt a lot of actual cities in the United States, is allowing people to move away from a core and created sprawl. We've lost 1.5 million people in the last 50 years. Without people, no tax base. Without the taxes, you can't pay for the lights, you can't pay for the police, but we kept spending that money. Durante los años 50, Detroit era una ciudad en pleno crecimiento. Empresas automovilísticas como Ford o Chrysler convirtieron al estado de Michigan, y a Detroit en particular, en el centro mundial del automóvil. La incipiente industria del motor propició un impulso para la ciudad y el crecimiento de la clase media y el sueño americano. Durante años, Detroit continuó en esa prosperidad económica, pero lo que en su interior se escondía era una falta de prestaciones sociales y graves problemas raciales. El 23 de julio de 1967, la ciudad estalló a raíz de una redada policial en un local de un barrio predominantemente negro. Este hecho fue la gota que colmó el vaso de la población negra que se encontraba inmersa en graves desigualdades sociales debido a su color de piel. Después de 5 días de disturbios y 43 muertos, la ciudad nunca volvió a ser la misma. The city of Detroit in the 1960s, following the civil disturbance, many white individuals left the city, fearing that they were going to be injured, but no such thing was about to be forthcoming. We saw a great shift in the demographic after the riots in the 60s. A lot of white flight occurred. A lot of white people moved to the suburbs of Detroit. They took with them their dollars, their businesses, and underdeveloped entire neighborhoods. There were some situations where people were living in a neighborhood during the day, and they would leave at night, and they would sell their houses for fire sale amounts. Otra de las causas de la crisis de la ciudad es que su industria principal empezó a tambalearse. Cada vez que hay una economía que depende de un solo producto o mayormente de un solo producto, cuando esa economía cae, el resto de la economía sufre. Muchos de los trabajos industriales que existían en la ciudad fueron paulatinamente transferidos a otras partes del mundo. Y entonces, pues la economía automotriz, que es la que guía, es el motor que guía la economía de Michigan, padeció o sufrió de esos cambios. En los años 70, empezó la deslocalización de las empresas automovilísticas en busca de una producción más barata. Ford, General Motors y Chrysler empezaron a llevar sus fábricas a otras zonas de los Estados Unidos y fuera del país. Además, en 1973, debido a la crisis del petróleo, las empresas de automoción tuvieron que hacer fuertes inversiones en sus fábricas para hacer más eficientes a sus vehículos, ya que el precio del crudo se había disparado. Al caerse la economía automotriz afectó de una manera muy palpable a casi todos los sectores económicos de la ciudad, desde las escuelas hasta las empresas aliadas a la industria automotriz. Y yo creo que eso más que nada ha afectado mucho a Detroit. La industria automotriz siempre estaba bien relacionada a los impuestos. La gran mayoría de la cantidad de dinero que se recoge de las arcas municipales vienen de los impuestos a la industria automotriz. De modo tal que cuando cae la industria automotriz, los impuestos bajan. Siempre afecta a la gente más pobre. Y aquí en Detroit a los trabajadores. Esto ha sido una ciudad de trabajadores. Es como un barrio obrero, pero es un barrio obrero más grande. Y en el pasado, cuando la industria estaba buena, pues ese barrio obrero y las industrias que lo sustentaban era suficiente como para promover el ascenso a la clase media trabajadora. La gente compraba sus casas, tenían sus carros, enviaban a los chicos a la universidad. Esos días ya han pasado.
Imaginemos las ciudades de San Francisco, Boston y Manhattan todas juntas. Así de vasta es el área metropolitana de Detroit. Una ciudad construida por y para la industria del motor, con grandes avenidas y una red de transporte público casi inexistente. Esta falta de conexiones entre barrios de Detroit agrava aún más las diferencias sociales en la ciudad. 50 years ago, people did not plan, many of the mayor and city council persons and finance people, for the downturn and the change in the one industry market, which was automobiles. They didn't deal with that. They didn't change in terms of rapid transportation and modifying that. Y el problema es mucho más grande para la gente pobre. El que no tiene carro no se puede mover. Si tú no tienes coche, aquí te quedaste. A causa de la crisis de la ciudad, Detroit tiene una deuda de 18.500 millones de dólares. El 14 de marzo de 2013, Kevin Orr fue nombrado, pese a los votos en contra de la comunidad, Emergency Manager de Detroit. Esta figura surgió debido a la emergencia financiera de la ciudad y lo hizo desde el control absoluto de todos los estamentos. Ese mismo año, Orr promovió la declaración de bancarrota de la ciudad, que provocó la renegociación de toda la deuda y la bajada de las pensiones a los ciudadanos. El gobernador del estado de Michigan designa a un tipo que viene de afuera, que no es parte de la comunidad y que tiene el poder total para decidir sobre los temas sociales y económicos que afectan a la ciudad. They're not calling it a dictatorship, but that's essentially what it is. He's initiated several executive orders which have changed the democratic landscape of the city. Esta ciudad representa uno de los ejemplos más claros y más fuertes de cómo el capitalismo salvaje ha venido destruyendo los derechos y el bienestar de las personas. Y entonces lo que alguna vez fue la gran ciudad de Motor City, hoy día parece realmente una ciudad después de la guerra. They appointed emergency managers to take over the schools, and the teachers and the community were left out, closing down school buildings. When you close a school building, you close a neighborhood. So that's what began to happen. Now that's why you have such large acreage with nobody there and in a very dangerous and precarious situation. The standard of living in the American middle-class capitalist system has essentially began to become challenged by virtue of the fact that you don't have those resources that are undergirding and creating those jobs anymore like you had here on the assembly line. There are no big assembly lines like that anymore. All of those supplier jobs are gone, and so we have to do other things to survive. Detroit también ha sufrido la crisis inmobiliaria. Miles de personas se han visto afectadas por una crisis mundial que se ha olvidado de la clase media para su beneficio personal, dejando a mucha gente al borde del abismo. No pedí hipotecas para comprar esta, la compré cash. Con el tiempo, mi esposa tuvo problemas allá en México con un negocio que tenía ella, pero tuve que hipotecar la casa para mandarle el dinero a ella, pero como siempre los he ayudado mucho con dinero, yo me quedaba sin dinero, ¿me entiendes? Al final, pues ya no pude seguir pagándolas y así no tengo ni un 5 ahorita. There's been a flight of capital
And as a result, there's been massive unemployment now for many, many years, aggravated all the more when the economy went into recession, the Great Recession of 2008, 2009. The unemployment rate in this city officially peaked at around 30%. Actual unemployment was probably more like 40, 45%. And that meant many people could no longer, if they had to choose between food and paying their mortgage, they made the hard choice and went into default on their mortgage. And the banks that destroyed the economy with their fraud and their profiteering then began to expel them from their homes. American cities rely mostly on property taxes for their funding. And Detroit's and property taxes are set according to property values. And so when the mortgage bust occurred, property values plummeted, to absurd lows, which destroyed the property tax base of Detroit. I think a lot of people view it as very unfair and absurd that the viability of our government and our city services and, people's jobs and pensions who have worked for the city government is so reliant on this very chaotic, unpredictable, and speculative financial system, as seen in the mortgage industry. So in that way, I do think that Detroit's problem is a problem of capitalism. Detroit Eviction Defense es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar a gente que va a ser desahuciada. Se estudia su caso y se decide cómo actuar para que esas personas no pierdan su hogar. El lunes me iban a sacar de aquí, porque ya me había llegado la orden, que me iban a sacar. Voy yo ahí con los abogados estos y les explico el problema y les enseño los papeles ahí, todo eso. Y